Buenas. Por favor, chicos, ¿me escuchan? Buenos días, sí se escucha. Ya. Buenos días, chicos. Disculpar, parece que no estaba bien conectado mi micrófono. Entonces vamos a empezar, ¿de acuerdo? Esta capacitación vamos a hacerlo en base a 2 puntos. El primer punto es lo que es el mundo IPRES, ¿ya? Las fugas observadas. Entonces, para los que ya saben es reiterativo, para los que no saben es algo nuevo, pero siempre se debe estar revisando las fugas observadas publicadas en Mundo IPRES. Para ello, en cualquier explorador, ¿ya? Podemos cargar un navegador, en este caso voy a cargar Google. Visualizan la pantalla, ¿verdad? Están visualizando la pantalla, ¿verdad? Muy bien. Entonces, colocan Mundo IPRES. Se aparece como primera opción la página web del CIS, cis.gov.pe, ingresan y la página web del CIS directamente ingresan a este servicio que es destinado para las instituciones prestadoras de servicios de salud. Vamos a la opción que es producción por IPRES y esto es lo que nosotros debemos de verificar, ¿ya? Cada cierto tiempo, una vez a la semana por lo menos, si hay una publicación de las fugas que no superaron las reglas de consistencia. En este sentido, ustedes ya han digitado el periodo de junio, ¿de acuerdo? Entonces, acá en la primera columna dice periodo 2022, junio, fugas que no observaron, y ha sido publicado el 14 de julio del 2022. En sus establecimientos, posteriormente, debe de llegar el correo que indica que deben realizar las correcciones. Entonces, en la tercera columna está el formato. En la tercera columna está el formato. Hacen un clic y van a descargar el archivo comprimido. Una vez que terminen de descargar el archivo comprimido, lo abren y van a tener ahí un archivo en Excel. Cuando abren ese archivo en Excel, van a tener la información de todo el Perú, ¿ya? De todas las fugas observadas a nivel nacional. En este caso ya he filtrado las de la región Arequipa y de la unidad ejecutora. Y en aquí se va a visualizar todas las fugas observadas y el motivo de la observación. Para hacerlo un poquito práctico, vamos a crear una tabla dinámica para poder visualizar la cantidad de errores que tienen por usuarios. ¿De acuerdo? Porque lo que nos interesa es visualizar los errores que han tenido ustedes como digitadores. Entonces, en acá, el ID de usuario que crea, vamos a poner la observación.
el identificador de la regla de consistencia y vamos a poner la cuenta de las fugas. Voy a ordenarlo, perdón, por la cuenta de fugas. ¿De acuerdo? Entonces, en acá tenemos algunos usuarios. Por ejemplo, SP Wisa tiene 781 fugas observadas dentro del mundo IPRES. Disculpe, ¿Sí? no se visualiza el Excel, solamente se queda en el mundo IPRES. Perdón, ya, un momentito, por favor. Vamos a cambiarlo, ¿ya? Voy a cambiar toda la pantalla, ¿ya? No, visualizan mi pantalla ahora sí, ¿verdad? Sí. Correcto. Listo. Entonces, ahora estoy en el Excel, ya he descargado el archivo y en acá está la cantidad de afiliaciones. Voy a volverlo a hacer para que me entiendan cómo he sacado este cuadro, ¿ya? Perdón. ¿Listo? Una vez que han descargado el archivo, que lo han descargado, yo ya lo he descargado, lo he visualizado acá, en la parte derecha, lo he abierto, y he abierto el archivo en Excel, tengo toda esta información, toda esta data. Entonces, de aquí voy a construir una tabla dinámica, ¿ya? Y de la tabla dinámica voy a seleccionar al usuario, el usuario que está creando, en este caso los digitadores, y voy a que me cuente la cantidad de fugas con errores que se han encontrado. Para visualizar voy a poner en forma descendente la cuenta de usuarios, y esta es la cantidad total de usuarios que se tiene, ¿de acuerdo? Son bastantes. En acá tenemos algunos digitadores, tiene SP Wisa, tiene 781 fugas observadas, Yes Zúñiga 638, Le Cáceres 600, ¿de acuerdo? Creo que ya se les ha remitido inclusive un cuadro con todo esto en resumen. Ahora, ¿cuáles son los errores más comunes que hay? Entonces, por regla de consistencia, SP Wisa tiene, lo que tiene más es la regla de consistencia 14. Yes Zúñiga, igual manera, tiene la regla de consistencia 14. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a filtrarlo por regla de consistencia. Y de esa manera vemos que SP Wisa tiene 639, Amoroco tiene 377 y Zúñiga 301, haciendo un total de 2.219 fugas observadas por regla de consistencia 14. ¿Cuál es la regla de consistencia 14? Es el registro de las actividades preventivas en el FUA. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a analizarlos a más detalle. Voy a quitar el usuario para ver solamente las observaciones de la regla 14. Solo la regla 14. Entonces, estos son los errores más comunes, ¿no? Dice, no se han registrado actividades preventivas para el código prestacional 001. Tiene las actividades preventivas 2, 3, 4, 19, 21, 120 y 307, ¿no? Es por eso que vamos a revisar la prestación 001, porque son las que tienen más incidencia. A continuación, la prestación 007, que también es la que tiene mayor incidencia. La prestación 009, la prestación 010, la 017, la 903 y la 904, ¿no? Que son las que tienen con mayor cantidad de fugas observadas, haciendo un total de 2.219 fugas observadas. ¿Listo? Ya. Esto como primera parte. Como les indicaba, todo lo que es del mundo IPRES son correcciones de fugas del periodo anterior. El mes pasado ustedes solamente apoyaron en la corrección, pero este mes básicamente son los errores propios de cada digitador. Entonces, esa cantidad de fugas es demasiado alta, se tiene que bajar.
¿ya? Vamos a cerrar. Vamos a ponerle, no necesita guardar. Es más, yo les he enviado a cada uno de ustedes las fugas observadas por reglas por reglas de consistencia por digitador. A cada uno se lo he pasado por WhatsApp, ¿ya? Entonces ya tienen conocimiento y ya pueden empezar a hacer las correcciones. Ahora, me dirán, ¿qué correcciones? Entonces, en el código prestacional 001, ustedes registran el peso, la talla, el número de CREP y obligatoriamente tienen que registrar si es recién nacido prematuro, si es bajo peso al nacer o enfermedad congénita con secuelas al nacer. ¿Por qué razón? Porque estas actividades preventivas son obligatorias según la regla de consistencia 14. Sin embargo, ustedes tienen que saber que esas actividades preventivas pueden tener dos valores. Puede tener el valor de sí o puede tener el valor de no. En las FUAs deben haberlas encontrado con esos valores, o bien los han encontrado marcado con una X. Entonces, una X significa sí y en blanco significa no. ¿De acuerdo? Entonces, es obligatorio su registro en la prestación 001. No significa que esté obligatoriamente marcado con una X, ¿ya? En el sistema ustedes lo tienen que ingresar, pero les permite dos valores. Voy a ingresar al sistema SIGEPS y voy a poner acá mi usuario. Mucho tiempo. En este caso voy a repasar uno de los... Bueno, ya lo cerré. Voy a abrirlo de nuevo. Y vamos a revisar una de las prestaciones que han sido observadas por reglas de consistencia, ¿ya? A ver, un momento, por favor. No, si no, más rápido voy a sacar... Bueno, ya lo abrí. Es un poquito pesado el archivo, debido a que es de todo el Perú. Entonces vamos a buscar una regla de consistencia 14 de algún establecimiento. ¿22? Listo. Entonces, y la premiada va a ser la primerita que aparezca acá, ¿ya? En una prestación 001. Para que todos vean lo mismo, ¿ya? Entonces, el establecimiento es 1248, ¿correcto? Entonces, en correcciones, entra corrección de fugas prestacionales, cargo el establecimiento el código 1248 y el número de la fuga. El registro existe, ¿desea visualizarlo? Lo acepto. Centro de Salud Alto Libertad. Entonces, en acá yo verifico los datos, la prestación 001 y las actividades preventivas. Tiene el peso, la talla, el número de control CREP y efectivamente está acá las actividades preventivas 19, 20, 21. Hasta ahí no hay ningún problema, esta fuga ya ha sido corregida, ¿no? Porque antes, en la observación decía, no cumple con el registro. Actividades preventivas 3, 4, 19, 20, 21, 120, 125, 126, 127 y 316 y 400. Obligatorios. Faltaría la 307. 307, correcto. Entonces, en acá falta la 307. Gracias por el aporte. Entonces, dentro de las reglas de consistencia también está la Consejería Nutricional, que es obligatorio su registro 307. En este caso, no está la actividad preventiva 307, la consignamos, Consejería Nutricional, y esta puede tener dos valores. Dos valores van acorde a lo que se ha llenado en el FUA. Si es no, debe estar en blanco, o si es sí, debe estar marcado con un X o debe estar con la palabra sí, ¿no?
Entonces, esa es la corrección que tienen que tener. Es obligatorio el registro de esos ítems. Lo que van a tener más cuidados son en el código 19, prematuro al nacer, bajo peso al nacer, código 20, el código 21, enfermedad congénita, y la 307 que faltaba en este caso, ¿no? Entonces es posible que tengan bastantes observaciones en ese sentido. ¿Listo? Continuamos. Eso con la prestación 001. Otras indicaciones, por ejemplo, cuando el valor de la anemia. El valor de la anemia debe consignarse el diagnóstico de anemia si es que su valor es bajo, ¿ya? Hay una tablita en la regla de consistencia 061. En este momento no la tengo disponible. ¿De acuerdo? Ahora, eso con respecto a la prestación 001. Eso que es de niño. La 007, vamos a visualizar también. La prestación 007 también tiene el registro obligatorio de estas actividades preventivas, ¿no? En este caso, en el modelo lo hemos puesto no, no, no. Al poner no, de todas maneras nos va a solicitar que lo registremos. Vamos a buscarlo acá entre las fugas observadas, ¿ya? Código 007. Y en acá tenemos una, para el ejemplo. ¿De acuerdo? La 1301-22. Entonces, vemos. Voy a ponerle un nuevo. 1301-22. Y el número de formato. Aceptamos la visualización. Puesto de salud Leones del Misti. ¿De acuerdo? Entonces en acá 007. Y está observado, ¿por qué? Porque solamente tiene prematuro bajo al nacer. Perdón, prematuro al nacer y bajo peso al nacer. Le falta el código 21, que es con enfermedad congénita con secuelas. Y en este caso tendríamos que colocarle de acuerdo a lo que está en el llenado del FUA, ¿no? Porque puede ser que le hayan marcado con una X, o puede ser que le hayan puesto sí o que le hayan puesto no. Entonces, esa información varía. Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Entonces, el código prestacional 007 también es obligatorio el registro de estos tres datos. Recién prematuro, bajo peso al nacer y enfermedad congénita al nacer. La 118, la 119 también tienen esa misma... También tienen esa misma prerrogativa, ¿no? Se registra esos tres actividades preventivas. ¿De acuerdo? Listo. Eso con respecto a la 009. Un aspecto adicional y que se va a manejar bastante en las otras prestaciones es de que el registro de la consejería nutricional también es obligatorio. ¿Ya? En la 007, por ejemplo, en la 0007 no se registra la consejería nutricional. En la parte de adelante como actividad preventiva no se registra. Por más que lo marquen en el FU, ustedes en el registro de SIGEPS no van a poder realizarlo. Es más, esa parte de llenado ya ha sido implementado en el SIGEPS y ya no les permite. Antes sí permitía. Ahora ya no les permite, entonces no va a haber inconvenientes. Pero la omisión de datos, ese sí va a ser un inconveniente para ustedes. ¿Ya? Eso con respecto a la prestación 001, 002, 118, 119 y la 007. En lo que respecta a la prestación 009, es obligatorio el peso, la talla, la presión arterial, la edad gestacional y la altura uterina. Y también es registro obligatorio la consejería nutricional, con los dos valores que pueden ser sí o no. ¿De acuerdo? Si está marcado con una X o si está con la palabra sí, se registra como sí. Si está en blanco o si está con la palabra no, se registra como no. Eso lo vamos a ver igualmente en el sistema. ¿De acuerdo? Para ello vamos a buscar la prestación 009 para el ejemplo. Y que tenemos 924 observaciones. Vamos a escoger otro establecimiento, ¿eh? 1247.
1247. Vamos a ponerlo 1247 nuevo. Estamos, y acá está, Ciudad Municipal, tiene todos los datos, prestación 009, pero en acá solamente tiene peso, talla, presión arterial. ¿Qué falta? Falta, bueno, este es opcional, pero siempre lo colocan, así es que deberían de colocar el control prenatal, luego está la edad gestacional, la altura uterina, y por último, la consejería nutricional. Igualmente, siempre con dos valores. Siempre con el valor de no o con el valor de sí. Eso de acuerdo a lo que está llenado en el FUA. ¿Ya? Nosotros no podemos exigir a los responsables de estrategias o al profesional que lo coloque como sí, como siempre. ¿De acuerdo? Porque en ocasiones no lo realizan. En ocasiones sí, en ocasiones no. Y cuando no lo realizan y no está en historia clínica, es susceptible de observación en una PCPP. Y lo que nosotros no queremos es de que nosotros... Lo ideal es que se refleje el FUA tal como está en la historia clínica. Que ambas sean... ¿no? Entonces, esta falta de información es responsabilidad en primera parte del profesional y en segunda parte del digitador si es que no la ingresó correctamente. ¿De acuerdo? Ahora, hasta ese punto, todas estas FUAs observadas prácticamente son responsabilidad del digitador en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque son omisión de datos. ¿De acuerdo? Ahora, en una menor parte no van a ser su responsabilidad. Son responsabilidad de quién? Del profesional. Porque no lo registró, porque equivocó algún dato, en fin. ¿De acuerdo? Entonces, esa aclaración con respecto a esa prestación. Vamos a continuar. La prestación 09, la prestación 010, que es de control puerperio, también tiene la misma prerrogativa. Peso, talla, presión arterial, la altura uterina, el número de control de puerperio, y también fíjese que está la consejería nutricional. ¿De acuerdo? Entonces, creo que ya hemos pasado esa parte, no hay mayor inconveniente. Vamos a pasar a las prestaciones 903 y 904. Muy bien, la prestación 903. Y acá tenemos que es obligatorio el peso, la talla, la presión arterial, el índice de masa corporal y el perímetro abdominal. También es obligatorio el registro de la consejería integral, pero con los valores de sí o no, como hemos visto. Similar a lo que es la consejería nutricional, de la misma manera con la consejería integral. Vamos a ver un ejemplo de lo que ya está observado. 903. Ya tenemos un número de FUA. La 4837, 1236. Esta es de Cerro Colorado. Muy bien, están todos los datos. 903, acá está el peso, la talla, la presión arterial, el índice de masa corporal y el perímetro abdominal. ¿Qué falta? La consejería integral. Es por eso que está observada. Entonces siempre, su valor de sí o su valor de no. Eso es obligatorio. Entonces, si está marcado con una X, sí. Si está en blanco, no. Siempre lo tienen que registrar. ¿De acuerdo? Ahora, en cuanto a procedimientos, eso va a depender del nivel del establecimiento y de lo que realice en cada establecimiento. Por ejemplo, podrían registrar el procedimiento 99403, Consejería Nutricional, pero en algunos casos les va a salir observado. Les voy a poner acá, procedimiento 99403. Lo voy a registrar solamente para el caso. Cuando registran el procedimiento 99403, automáticamente el sistema lo entiende que es un código homologado y le coloca un subcódigo adicional, que es la letra C. Cuando se registra de esta manera, hay un error. Para registrar este código, y gracias a la aportación de
de la microred de edificadores MISTI se puede hacer de la siguiente manera. Se hace un clic en la lupa, se ingresa el código 99403, se filtra y se selecciona directamente, porque en acá se darán cuenta que hay dos, el homologado y el normal. Se selecciona directamente el que corresponde y recién ahí se le graba. En ese sentido ya no va a estar el código homologado. Entonces ya no van a tener problemas en el registro. ¿De acuerdo? Esto es un ejemplo para los que son 903, 904 y algunos otros códigos. En el caso de 903, 904, más vamos a trabajar con 99.401, que es la consejería integral, ¿ya? Para no tener mayor inconveniente. Este es un ejemplo que hemos revisado del 903, que faltaba la consejería integral, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a dejar igual, no voy a hacer ningún cambio. Listo. Entonces, pasamos a la 904. En la 904 los códigos es similares, ¿no? Peso, talla, presión arterial, el índice de masa corporal, el perímetro abdominal y la consejería integral, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué diagnósticos van en la prestación 903, 904? Son habilitados solamente estos 4 diagnósticos, ¿ya? Por regla de consistencia 27. No puede ir ningún otro. Solamente esos 4, y dentro de estos 4 todos son excluyentes, ¿ya? No puede ser normal y con obesidad, o no puede ser desnutrido y obeso, ¿no? Es incoherente esa información. Entonces solamente se puede utilizar uno de los siguientes diagnósticos. Los procedimientos disponibles son todos los que están acá descritos. Los que están en amarillo son en revisión. Por ejemplo, ahí está la 99.403, que ya les enseñé cómo registrarlo correctamente para que no tengan ningún tipo de observación. En cambio, los que tienen un diagnóstico con punto tienen un tratamiento diferente. No les recomiendo que registren esos CPTs porque les van a dar observaciones, ¿ya? Y en el caso de hemograma también, no le pueden registrar el 85007 porque lo cambia a otro código. Aunque con la 99.403 es posible que suceda lo mismo, ¿no? O sea, que tenga que sacarlo con la lupa y registrarlo. En ahí me hace recordar estas prestaciones a la prestación 017. ¿Dónde la tengo acá? La 06, creo que está en la de niño. A ver, un momentito, por favor. Acá está, el código prestacional 017. Que es similar a la atención integral del adulto mayor. En este caso es atención integral del adolescente, ¿no? Es obligatorio el peso, la talla, la presión arterial, el índice de masa corporal y el perímetro abdominal. Y también tiene que registrar obligatoriamente si se realizó o no se realizó la consejería integral, ¿no? Los diagnósticos, Z03 y todos los cambios posibles, ¿no? En este caso, los procedimientos que se pueden realizar en nivel 1 y nivel 2. Ya. Hasta ahí, para terminar, para examinar lo que son las prestaciones, este instructivo se les pasó a todos. Si es que no, si les falta un poquito de uso, pueden hacer las consultas respectivas. En acá voy a revisar un poquito lo que es la forma de este instructivo, ¿de acuerdo? En la parte de arriba tiene las reglas de validación o las reglas de control, ¿de acuerdo? Que tienen que considerar la regla de consistencia, la regla de consistencia 4, que nos dice el destino del afiliado, que puede ser A, es alta, C, excitado, RC es referencia a consulta externa, RAD es referencia a apoyo al diagnóstico, ¿ya? En la parte derecha superior está RC1, que es la edad a la que va esta prestación. En este caso, la 001 va de 0 a 4 años. La RC14, que son los datos obligatorios de las actividades preventivas. La RC5, los datos que son permitidos en las actividades preventivas. ¿De acuerdo? La RC27, que son los diagnósticos habilitados para dicha prestación. La RC61, que son, bueno, es con respecto a lo que es el registro de la anemia en prestaciones preventivas. Y adicionalmente se está dando el detalle de cada regla de consistencia, ¿no? Eso como una ayuda para su registro.
El detalle de la RC 27 con respecto a la prestación 001 es la habilitación de estos diagnósticos. Con respecto a la RC 61, solamente se debe utilizar estos dos diagnósticos y falta acá una tablita que va a ser posteriormente colocada en los valores que se debe registrar sí o sí el diagnóstico de anemia. ¿De acuerdo? Eso con respecto al instructivo. Ya. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna consulta, por favor, para revisar otras reglas de consistencia? Sí. Buenos días. Buenos días, señor Oscar. Sí, buenos días. Adelante, por favor. ¿Cómo está? Tengo una consulta. ¿Sabe que en la 001, como tiene indicándonos acá que vamos a poner lo que es en, ¿cómo se llama? Prematuro, bajo peso al nacer, enfermedad congénita, nos está poniendo como opcional. Marcar con X o bien dejarlo en blanco. Pero yo creo que ahí sería bueno ponerlo, por lo menos no importa en ese espacio donde está la X, ponerlo sí o no en una de esas dos opciones, para que el personal no se pueda confundir, porque a veces quizás otros por equivocación lo dejan en blanco o no lo marcan nada y no vamos a saber qué, si es sí o no, porque en el SIS, en el sistema ahí nos pide más bien solo dos opciones, ¿no? Marcar sí o marcar no. En esa parte sería, ¿no? Y otro también, otra pregunta sobre la 009, lo que es control prenatal. Ahí nos está poniendo, nos indica que es opcional lo que es el control prenatal. El código 300, que es opcional. No sé si me puede aclarar, ¿no? O sea, si no lo pongo, eso normal va a ingresar al FUA, no me va a salir observada en el mundo impreso. Ya, muy bien. Sí, muy bien. Aclarando estos dos aspectos. Entonces, en la 001, si bien es cierto en el instructivo está como opcional su registro, porque el instructivo ha sido básicamente diseñado para los que llenan FUA, ¿ya? Entonces, no se aplica lo mismo para el digitador, ¿de acuerdo? Es opcional, sí, porque puede ir marcado con una X o puede estar en blanco, según la norma RJ 015 del 2021, ¿ya? Algunos establecimientos inclusive han ido más allá. Para no tener ese inconveniente, lo han impreso con las palabras sí, no, para que el profesional marque, ¿de acuerdo? Entonces, eso es estrategia de cada establecimiento. Cada establecimiento ve si lo trabaja con palabras sí, no, o si lo marca, o si trabaja con palabras con una X, o si lo deja en blanco, ¿no? O inclusive si lo ponen en el formato preimpreso. Para este año la unidad ejecutora se tiene que encargar de lo que es la impresión de los formatos, así es que eso es posible que varíe. Entonces, nosotros no podemos sujetarnos a decirles llenen todo con una X, o dejen todo en blanco, o pongan todo sí, o pongan todo no. No, nosotros tenemos que aplicar lo que es a la norma hasta cierto punto. Entonces, la norma indica que en los casos que los valores se puedan registrar con sí o con no, se puede marcar con una X. ¿De acuerdo? Eso según norma. El llenado ya depende de cada estrategia. Para el digitador, el registro es obligatorio, pero el valor va a ser opcional. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, porque el día que tuvimos la charla con los responsables de seguros, nos indicaron, no, pero eso debería estar marcado. No es que debería estar marcado. Ese es un dato opcional y según el profesional lo haya realizado o no lo haya realizado. El digitador sí lo registra, ¿de acuerdo? Pero tiene que registrar uno de esos dos valores. Ya. Con respecto a la prestación 009, el código prenatal, si ustedes revisan las reglas de consistencia, el número de control prenatal no es obligatorio. Ahora, si el profesional lo registra, se registra en el FUA porque sí está permitido por regla de consistencia 05. ¿De acuerdo? Entonces, a los digitadores siempre se les ha indicado, lo que esté llenado en el FUA, lo traspasan al sistema. Lo que no esté en el FUA, entonces no se consigue. ¿De acuerdo? Entonces, el código prenatal
no es obligatorio según reglas de consistencia, por lo que no va a ser observado si está omitido. Sin embargo, el profesional ya está acostumbrado a registrarlo, entonces si lo registra en el FUO en físico, también es registrado en el sistema. ¿Ya? Hasta ese punto no hay mayor problema. Son pocos los casos en los que no registran. Entonces, los digitadores, si no registraron, no hay inconvenientes. No tienen por qué observarlo porque no está observado en reglas de consistencia. Muchas veces los digitadores devolvemos las dudas, decimos porque falta un dato. ¿De acuerdo? Pero nosotros tenemos que saber qué dato es el que falta y por qué. Siempre tenemos que decir el por qué. Si no está en las reglas de consistencia, entonces no lo podemos exigir. Ahora, como estrategia, pueden decir, ese dato siempre se coloca para tener un mejor control. Entonces lo registrarán como estrategia, no hay ningún problema. Pero eso es algo que ya cada establecimiento, cada microred puede trabajar. ¿De acuerdo? Ya. ¿Alguna otra duda, por favor? Sí, señor Oscar, disculpe. Sí. En cuanto a la 001 que mi compañero consultó, yo, bueno, he estado viendo, por ejemplo, en mi establecimiento, creo que sí se debería de considerar obligatorio, ya sea que cambie, ¿no? Entre sí o no, porque normalmente yo puedo interpretar en 2, 3 fichas que no tengan ese resultado, yo puedo interpretarlo como que no le he aplicado, ¿no? Pero si son muchas FUAs, o sea, la gran mayoría no le colocan bajo peso de nacer o si tiene alguna enfermedad congénita, ¿cómo debería de interpretarlo yo? Entonces yo creo que eso deberíamos de ayudar para que el personal pues sí o sí llene eso, pero que marque si le aplicó o no le aplicó, ¿no? Eso sería una sugerencia, ¿no? Ahora, porque le comento porque yo tengo muchas fichas que me vienen así, una 001 o una 007, que no tienen esas actividades preventivas marcadas. Entonces no creo que ninguna ficha le realicen esas actividades preventivas, ¿no? Eso por sugerencia, solo eso, señor Oscar. Gracias. Ya, en ese caso, no son actividades preventivas que se realizan, sino es un histórico del niño. ¿Ya? En la prestación 001, cuando un recién nacido nace, tiene una particularidad. Por ejemplo, ¿no? Si son recién nacidos gemelos de hospital, obviamente han nacido prematuros, con unas pocas semanas de anticipación, ¿no? Porque nunca llegan a las 39 semanas, 40 semanas, no llegan. Como son dos gemelitos, el espacio que necesitan para su madurez es demasiado, ¿no? Entonces, generalmente nacen unas cuantas semanas antes. Entonces, definitivamente van a ser prematuros. Bajo peso al nacer, también van a nacer con bajo peso al nacer. Enfermedades congénitas, posiblemente no, ¿de acuerdo? Porque pueden ser gemelitos, pero en perfecto estado de salud. Entonces, eso es un histórico, ¿de acuerdo? No es que se tenga que marcar sí o sí. Eso es de acuerdo a la evaluación del profesional. Entonces, nosotros no podemos decirle, márquelo sí o sí. Lo que sí podemos indicarles es de que deben registrar el histórico del paciente de forma adecuada. Si ha nacido prematuro, tienen que marcar prematuro. Si ha nacido bajo el peso al nacer, tienen que marcar bajo peso al nacer, ¿no? Entonces, esa data para el digitador no es obligatorio, ¿de acuerdo? No es necesario, entre comillas, saberla. El que tiene que saber eso, el que tiene que llenar eso, es el profesional. Y en ahí la falencia es el de la estrategia, no el del digitador, ¿de acuerdo? Ahora, como digitador podemos aprobar estrategias para que se mejore esa data, ¿sí? Es cierto, para que se mejore esa data, ¿sí? Estamos conscientes de eso, vamos a trabajar con las estrategias, vamos a trabajar con la atención del adulto mayor, con la del joven, para que se mejore esa información. Ahora, pero en este primer inicio, en este primer paso, nosotros tenemos que tener cuidado con el registro. Y es lo que nosotros queremos llegar. Primero que nada, a no tener FUAs observadas por reglas de consistencia, tanto en SIGEPS como en Mundo IPRES. ¿De acuerdo? Una vez que mejoremos eso, también tenemos que mejorar el ingreso de la data. ¿De acuerdo? Entonces, su aportación es adecuada, es buena, puede trabajarlo en el establecimiento, si desea comprometerse más con los responsables de seguros, con el jefe del establecimiento, en buena hora, pero por el momento nosotros no podemos definir a todos, vamos a registrar así, ¿de acuerdo?
nosotros en este momento es un proceso, entonces vamos a mejorar paso a paso. Si lo puede trabajar, en buena hora, no se le está impidiendo, ¿de acuerdo? Básicamente eso Otra es con los cosa, digitadores. Sí, ya, dígame, otra dígame. cosa que antes de que pasemos a la 001. Por ejemplo, en las vacunas, lo que es la vacuna de la varicela, solamente podemos, o en el sistema nos permite ingresar uno, pero me registran dos, ¿no? Entonces yo he ido y he consultado el servicio de que solo me permite ingresar uno, pero ellos dicen que tienen una norma donde sí se puede aplicar esas dos dosis. Entonces quería Ya. saber si de repente usted tiene conocimiento de eso. Sí tenemos de conocimiento de eso, sin embargo, ellos no nos mandan ningún tipo de documento, ¿de acuerdo? Entonces, a ellos se les tiene que recalcar que cualquier cambio en la norma, ellos tienen que hacerlos llegar vía documento para que nosotros vía documento solicitemos la habilitación de esa actualización. ¿Ya? El CIS lamentablemente no actualiza el sistema de inmediato, lo hace a posterior. Entonces, esas falencias, esos problemas que tenemos en el registro, nos lo tienen que hacer conocer vía documento, y con el apoyo de ustedes, los digitadores, con el apoyo de los responsables de seguros, acá a la unidad ejecutora, a la red, y de nosotros los remitimos a la gerencia. ¿De acuerdo? Listo. ¿Otra pregunta? Ya para terminar esta participación. Bien, vamos a terminar con una revisión rápidamente de lo que son las reglas de consistencia por tope, la prestación 0013, ¿de acuerdo? En ese sentido de las prestaciones 0013, algunos pueden eliminarlos y algunos no pueden eliminar estas prestaciones. Eso es porque han digitado de otros establecimientos y esos establecimientos no tienen usuario. Entonces, el mes pasado se les dijo que tenían que mantenerse para tener un control de todo lo que se está indicando, ¿no? Y ahora, si ustedes pueden evaluarlos, tienen que comunicarles a los responsables que su FUA no ha procedido, que no ha pasado. ¿Por qué razón? Porque ya se registró anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces, voy a filtrar los, perdón, voy a filtrar los FUAs de la 0013, pero de los que más nos interesan. En este caso de la 007, ¿de acuerdo? Y ahí dice, por ejemplo, cantidad de FUAs 1112, ¿de acuerdo? Por día. Teóricamente estaría bien, pero el problema es de que debe haber 12 FUAs en un periodo de menos de 11 meses, ¿ya? Por eso que ha superado el tope. En la FUA 007 se realiza, entre FUA y FUA debe haber 30 días de diferencia, ¿de acuerdo? Si bien es cierto que la regla de consistencia dice una al día, una al mes, debe haber 30 días de diferencia entre FUA y FUA. Es por eso la observación. Seguramente solamente ha pasado 15 días, o 10 días, o 20 días, o 29 días. En la prestación 008, ya. Ahí, por ejemplo, dice superar tope. Servicio 008 por intervalo. Entre FUA 008 es un periodo de 6 meses, tiene que haber. ¿De acuerdo? Es decir, que no puede haber una prestación en enero y después otra prestación en el mes de mayo, porque solamente pasarían 4 meses. Tiene que pasar 6 meses entre FUA y FUA de 008, ¿de acuerdo? Esas acotaciones, por ejemplo, de los topes, tienen que hacerlas llegar al responsable de seguros en un pequeño informe y de tal manera que el responsable de seguros le haga llegar al responsable de la estrategia, ¿no? O del servicio, ¿de acuerdo? Esas cosas se tienen que mejorar, de tal manera que ya no exista topes por 013. En este momento, en este mes todavía vamos a mantenerlas o tal vez las eliminemos, pero en base a esta información ustedes tienen que retroalimentar al responsable de seguros para que no exista, ¿ya? Porque si ustedes fácilmente las pueden eliminar, en la mayoría de los casos, pero las eliminan y no informan. Entonces, desconocen los profesionales que están cometiendo este error. ¿De acuerdo? Eso con respecto a la prestación 003. ¿Ya? En todo caso, vamos a dar por terminada la reunión. Voy a hacer una última captura de asistencia y muchas gracias por su participación. Sí, dígame. Una consulta. O sea, acá el codificador que nos ha dado el instructivo, el manual, eso, por ejemplo, está
O sea, se puede modificar, digamos, yo lo que quiero acá, como se trabaja en mi establecimiento, o es que solo se va a regir a lo que ustedes nos enviaron, no se puede modificar el manual. Y si por A o B, otra consulta, ¿no? Si por A o B, como están en el manual puesto, por ejemplo, opcional, por ejemplo, el control prenatal, ¿no? Opcional, me dice el control prenatal, todo lo que está de verde opcional. Yo lo voy a considerar, no lo voy a poner por A o B, ¿no? No lo pone ya la obstetriz, porque el manual ya lo tiene y ellos van a ver opcionales ahí, entonces ya no lo considero. Y ellos ya no van a poner en la FUA y no me va a venir a observar esa FUA. Y al final, por ejemplo, ya en la FUA no van a poner eso, pero en la historia clínica me ponen el número de control prenatal. Y cuando viene el PSBP, como usted lo indicó, ellos revisan, tal y como está la FUA, tienen que estar en la historia clínica. Si tiene medicamento, revisar ¿cómo se dice? La receta. ¿No va a haber alguna observación en esa parte? Sería todas las 3 preguntas. Ya, se les ha indicado, como se les ha indicado, cada uno va a trabajar en su estrategia en establecimientos. Esta capacitación era netamente para digitadores, para que no tuvieran el problema en lo que son las omisiones de datos, porque básicamente son omisiones de datos, pero no les voy a decir cómo trabajar en cada estrategia. ¿De acuerdo? Eso va a ser una decisión en sí de cada establecimiento. Ahora, si bien es cierto, los registros tienen que ser iguales en la FUA, iguales en la historia clínica y no tener omisiones al respecto, también tienen que considerar sus registros según las normas técnicas. Entonces, si la norma técnica indica que tiene que registrarlo, obviamente lo va a registrar en la historia clínica y también deberá registrar en la FUA. ¿De acuerdo? Son 3 cosas que se tienen que trabajar. Ahora, nosotros hemos puesto modelos como guías. No significa que sean exclusivos, ¿de acuerdo? Estamos poniendo lo mínimo para que no haya errores, porque estamos tratando de disminuir los errores. ¿Sí? Bueno, eso sería todo, por favor. Gracias por la atención. Cualquier otra consulta las hacen llegar vía correo electrónico al correo de la red, por favor. Ya dirigida a soporte informático. Una última consulta. Me va a disculpar, pero en este momento me tengo que retirar a una reunión. Mis compañeros ya se están retirando. Entonces voy a tener que finalizar la videollamada. Por favor. Solo con esa guía que nos han enviado, sería bueno que lo socialicen con todas las estrategias. Y así habría una coincidencia acerca de lo que están informando y de lo que está en esas guías. Socialícenlo, es la sugerencia que yo quiero dar. Nada más. Gracias. Ya, gracias, sí, se va a realizar eso, se va a trabajar con las estrategias ahora, porque lo primer punto eran los responsables de seguros, el siguiente punto son con los responsables de estrategia. Muchas gracias, doy por finalizada la charla y la capacitación, y estén al pendiente siempre, por favor, de sus WhatsApp para cualquier comunicación. Hasta luego.